Estamos con el demógrafo y salubrista, el doctor Luis Rosero Bixby, que desde hace ya pues más de un año nos ha permitido entender mejor lo que está pasando en la pandemia y también tomar previsiones, a veces no se han tomado, sobre lo que estaba por venir. Tenemos a don Luis, gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Doctor, se ha discutido mucho sobre si ya pasamos una ola o si estamos en la segunda. Eso no quisiera entrar en esa discusión. La realidad es que sí estamos desde hace 2 semanas en el inicio de una nueva ola. Así es, una ola muy fuerte, casi un tsunami, diría yo. La tasa de contagio ha alcanzado niveles alarmantes. De hecho, venía subiendo, con algunos paréntesis, pero venía subiendo desde hace 3 meses. Los paréntesis que se dieron a veces nos llenaban de optimismo de que esto se podía frenar, pero la subida ha continuado y en Semana Santa la cosa ya se desbordó. Estamos en una tasa de 1,29 según nuestras estimaciones del Centro de Población. Hay otras estimaciones que hablan de una tasa de 1,40 o 1,50, lo cual sería mucho más grave. Esta tasa de 1,29 significa que cada 100 personas contagiadas contagian a 129 en el siguiente ciclo, ¿verdad? O sea, en una semana aproximadamente. Ahora, para ver qué significa esto ya en números más tangibles, nosotros hacemos proyecciones de qué pasaría si esta tasa continúa. Tenemos el gráfico, lo vamos a presentar en unos 3 minutos, doctor. Antes quería hacerle otras consultas generales. Inclusive, muy bien, me gustaría, porque yo creo que es bueno reiterar este tipo de cosas, tenemos un video de una entrevista que tuvimos con usted hace algunas semanas. Por favor, Jason, queremos verla. ¿Debió cerrarse el país en Semana Santa? ¿O ser más severos en las restricciones? ¿No realizar tanta apertura como hay, doctor Rosero? Yo creo que sí, ¿verdad? Claro, yo lo veo desde el punto de vista de la salud pública, pero... que bueno, que creo que es la parte, es de donde más importante hay que enfocar todo esto, porque es de lo que dependen también la vida de muchas personas. Así es. Pero incluso desde el punto de vista de la economía, es conocido que Semana Santa es una semana de receso en que baja la actividad económica, la gente no está trabajando, las construcciones están paradas, etcétera, etcétera, y pudo haberse aprovechado para ahí sí darle un martillazo como los que se anunciaban el año pasado a este virus y doblegarlo, ¿verdad? Esto fue hace algunas semanas. Estamos hoy no ante una ola, sino que ante lo que usted califica como un tsunami. ¿Es este tsunami en buena medida producto de no haber tomado medidas de restricción en Semana Santa, doctor Rosero? En cierto modo sí, ¿verdad? Aunque esto venía desde antes, la cosa venía subiendo progresivamente y lo que hubiese hecho medidas restrictivas durante Semana Santa es cortar esta tendencia mala, ¿verdad? Entonces, o sea, no estamos mal exclusivamente por lo que se dejó de hacer en Semana Santa, sino que en Semana Santa se agravaron las cosas cuando pudo haberse aprovechado para que las cosas mejoraran un poco. En varios países, y creo que también tenemos que ver en esas experiencias la de nuestro país, en varios países de América Latina y de Europa, la situación se ha hecho verdaderamente crítica en las últimas semanas. Estamos viendo literalmente, como usted llama, no olas, sino que más bien tsunamis, desde Brasil hasta Francia, desde Uruguay, que se había comportado también, hasta México. Correcto, correcto. Es una situación general, Costa Rica no es la excepción.
en parte se debe a la nueva variante del virus, la variante inglesa, que según se ha medido es bastante más contagiosa. En parte se debe a la fatiga de la población que ha abandonado las prácticas más seguras y el espejismo de la vacuna, ¿verdad? Algunas personas creen que porque llegaron 100,000 vacunas a Costa Rica, ya estamos en la otra orilla, y eso no es así. Tenemos que vacunar a 3 millones y medio de costarricenses para que eso se dé. Entonces, todo esto se ha juntado y yo creo que en estos momentos estamos en la situación más delicada que ha estado el país. Peor que como estuvimos en septiembre o en diciembre, ¿verdad? Si continuamos con esta tasa, los 900 casos o algo así que hemos visto los últimos días van a ser fácilmente 3,000 casos dentro de un mes, ¿verdad? Con todas sus consecuencias. Doctor, quería profundizar en eso antes de entrar y de ver la proyección que ustedes hacen con base en esa tasa de 1.28, bueno, que ya es 1.29. ¿Por qué usted considera, doctor Rosero, que podemos en estos momentos estar entrando en la etapa más difícil y compleja y más cruel de la pandemia, aún más de la que vivimos en septiembre del año pasado? Sí, hay varias razones. Una es la misma dinámica que traemos, ¿verdad? Estamos montados en una inercia que incluso si ocurriese un milagro y la tasa de contagio bajara la próxima semana o algo así, otra vez a 1, incluso en ese caso, la inercia que traemos haría que sigan aumentando las personas hospitalizadas. Ese es un factor. El otro factor es la propia fatiga de la población, el hecho de que la población le ha perdido el miedo al virus, ¿verdad? Eso agrava las cosas. Y también están los factores económicos, ¿verdad? Que al parecer ahora no es aceptable, quizás no es incluso posible volver a hacer cierres radicales, ¿verdad? Ahora, hemos visto cierres radicales, no vamos a decir que en Chile o que en Uruguay, hemos visto cierres radicales en Francia, por ejemplo, en Alemania, en España. Sí, así lo hacen algunos países, ¿verdad? Lo cual obviamente también debe ser una señal de que si se tienen que hacer esos cierres radicales para proteger la salud y la vida de los ciudadanos, pues en su momento, ojalá no llegue ese momento, pero habría que hacerlo, doctor Rosero. Exactamente, ese es un punto importante. En estos momentos, quizás por razones políticas, no se puede hacer, pero estamos previendo que en cuestión de pocas semanas puede darse el temido colapso del sistema hospitalario, ¿verdad? Cuando haya pacientes en las salas de emergencia con COVID o en los pasillos, o que simplemente se les devuelve a las casas, yo creo que ahí las autoridades no van a tener más remedio que tomar medidas muy drásticas, ¿verdad? Y eso puede estar a la vuelta de la esquina, como lo hemos visto con las proyecciones. En un par de minutos vamos a ver esta proyección que yo creo que a muchos va a poner a pensar, y obviamente también a muchos que, como usted decía, se sienten confiados, les hará ver que no podemos sentirnos confiados y que hay que duplicar las medidas sanitarias. Pero quería comentarle algo sobre, usted habló ahora del proceso de vacunación, doctor Rosero. Algunos hablan de aplazar la aplicación de la segunda dosis, por ejemplo, en el caso de Pfizer, que son 2 dosis, para aumentar la cantidad de primeras dosis, es decir, tener más personas ya con la primera, que eso produce un grado mayor de protección de la sociedad, del país. ¿Usted qué opina? Creo que sí, creo que hay una ganancia, no muy grande, ¿verdad? Pero hay cierta ganancia en eso. Antes de dar ese paso, el paso que daría más bien sería el usar la vacuna AstraZeneca
en el grupo vulnerable, ¿verdad? De personas adultas mayores. Se tomó la decisión de no incluir esas personas porque la segunda dosis había que aplicarla muy espaciada, ¿verdad? O sea, se iba a requerir más tiempo para lograr la inmunidad deseada. Sin embargo, cierta inmunidad se logra con la primera dosis. Entonces se podría aprovechar las vacunas de AstraZeneca que están en los congeladores ahora para inmunizar a un número más grande de personas adultas mayores y evitar que sea más devastadora de lo que va a ser la ola en que estamos montados, sí. Bueno, vamos a ver ahora, creo que tenemos que verlo con mucho cuidado y usted explicarlo con la precisión con la que siempre lo ha hecho, esta proyección que vamos a ver de hospitalizados, de personas en UCIs y también de fallecidos con la tasa de contagio. Esto se hizo con la tasa de contagio de 1.28, ya está en 1.29. ¿Podría explicarnos el gráfico y los periodos de tiempo en que se podrían dar estos aumentos, doctor Rosero? Sí, claro. La gráfica muestra la trayectoria de la cantidad de personas hospitalizadas desde junio 1 del año pasado, ¿verdad? Se ve en las áreas sombreadas en azul esas cantidades de personas hospitalizadas cada día. Exacto. Puede observarse cómo se alcanzaron los picos máximos a mediados de septiembre, ¿verdad? Con más de 600 personas hospitalizadas y otra vez acercándonos a la Navidad con más de 600 personas hospitalizadas, el área azul. El área azul más oscura es la parte de hospitalizados que están en camas UCI, ¿verdad? Que asimismo hubo 2 picos de más de 200 personas en UCI. Casi 250 en algún momento por allí de septiembre, octubre. Correcto. Entonces eso se puede ver allí. Ese es el pasado. Luego la cantidad de personas hospitalizadas por dicha cayó en enero, febrero y desde marzo está aumentando, ¿verdad? Esos son los números observados, lo que se muestra en el área. Después de esa área sombreada están las líneas de las proyecciones. Tal vez mencionar, doctor, perdón que lo interrumpa, mencionar antes que también vemos en el gráfico la línea roja, que es la línea de fallecimientos. Sí, también para ilustrar la situación de otro efecto que muestra la severidad de la pandemia están los fallecimientos y lo que se muestra aquí es los fallecimientos en los últimos 30 días, para que no haya fluctuaciones tan grandes como las que ocurren cuando uno ve únicamente los fallecimientos día con día. Entonces ahí está también la curva roja de los fallecimientos y también la proyección a partir del 14 de abril, pues esto se hizo con datos hasta el 13 de abril. La proyección se hace con una tasa de contagio de 1,28, que es el promedio de los 3 últimos días para los que teníamos datos, ¿verdad? Muy bien. 1,28. Y eso nos llevaría, no está en la gráfica, a cerca de 3,000 casos nuevos en un mes. 3,000 casos nuevos por día. Por día en un mes. Eso no está en la gráfica. Pero usando esa información de esa cantidad de casos nuevos, más los casos acumulados de días anteriores, etcétera, etcétera, se hace la proyección de cuántas camas hospitalarias se necesitan y eso es lo que se ve en la gráfica, ¿verdad? Se ve que la curva está disparada, se va a disparar aún más. Vamos a llegar a superar los 1,600 camas hospitalarias necesarias dentro de un mes y en UCI serían necesarias 800 camas. Es decir, ahora 300 más de las que tenemos. Exactamente. El sistema no tiene esa capacidad. Según notas de prensa y lo que han dicho las autoridades, hemos marcado con 2 líneas rojas gruesas cuál es el máximo de capacidad en estos momentos. Creo que se ubica en alrededor de 800 camas hospitalarias en general y de esas cerca de 400, ¿verdad? Unas 370 creo que son en unidades de cuidados intensivos.
están marcadas las líneas rojas. Y entonces el punto muy importante es cuando las proyecciones cruzan esas líneas rojas, que sería el punto de colapso, ¿verdad? Significando colapso que el sistema ya no puede dar atención a la demanda, ¿verdad? Y en ese momento enviará a la gente a las casas o las pondrá en camillas en los pasillos, las mantendrá en las salas de emergencia, etcétera. Viviremos momentos muy difíciles. Ahora bien, quizás no van a ser tan difíciles respecto a las defunciones, a los fallecimientos, aunque estos también van a aumentar, pero aumentan menos de lo que deberían si se hubiesen seguido las tasas de mortalidad del pasado. Y eso se debe a un fenómeno positivo que está ocurriendo, claro, y que es que hay cada vez menos personas adultas mayores entre los casos diagnosticados y por tanto va a haber cada vez relativamente menos mortalidad. ¿Por qué estarán, bueno, antes de hacerle esa pregunta nada más puntualizar, de acuerdo a la proyección de mantenerse esa tasa de 1.28, en un mes podríamos tener 3.000 casos de contagiados por día? Exactamente. Eso es lo primero. De seguir esa tasa de 1.28, en un mes tendríamos 1.600 personas hospitalizadas y de ellas 800 en UCI, que no tenemos 800 camas de unidades de cuidados intensivos. Exactamente, eso, la interpretación es correcta. Realmente, doctor, es un panorama sombrío, o es decir poco. Realmente sí, sería extremadamente trágico e indeseable. Exactamente. Y el problema es a la velocidad con que están ocurriendo estas cosas, estos cambios, y que tienen una inercia perversa, ¿verdad? Es como un tren muy pesado que va a toda velocidad y eso no puede frenar de la noche a la mañana. Le lleva varios cientos de metros para que ese tren pare. Entonces tenemos una inercia muy mala, estamos muy cerca del colapso y creo que debemos hacer todo lo necesario para evitar esto. Una situación que me gustaría comentar, que me parece se ha presentado en las últimas semanas y especialmente en Semana Santa, es que en parte esto se debe a que muchas personas con síntomas leves de la enfermedad no están acudiendo en busca del test diagnóstico, ¿verdad? Eso definitivamente ocurrió en Semana Santa cuando se dieron números muy bajos de personas diagnosticadas. Pero en general esa es la tendencia. Y eso está haciendo que la proporción de casos que llegan, que son diagnosticados y que requieren hospitalización sea cada vez más alta. Claro. ¿Verdad? Uno puede creer que eso se debe a que ahora la enfermedad es más grave. No es así. Lo que está pasando es que los casos más leves no están siendo diagnosticados. Ahora, no es solo un problema estadístico, es un problema sustantivo muy importante porque esos casos no diagnosticados no se ponen en cuarentena, ¿verdad? Y siguen contagiando a veces a sus seres queridos, ¿no? Entonces, esta es una situación muy importante y que ojalá se den mensajes de lo que uno debe hacer cuando siente el mínimo síntoma del COVID o cuando ha estado en contacto prolongado con personas contagiadas. Doctor, cuando vemos estas proyecciones, 3.000 casos por día en un mes, 1.600 hospitalizados, 800 en UCI, que no hay 800 UCI, le hago una pregunta para terminar. ¿Percibe usted, nota usted, cree usted que las autoridades de salud de nuestro país son conscientes hoy de este gran peligro? No estoy seguro. La semana pasada en la conferencia de prensa me pareció ver a las autoridades de la Caja, al ministro de Salud, bastante serios y es posible que sí, que estén percatados de la gravedad del asunto. Pero es que los datos que se dieron a conocer el viernes llevan
a realmente encender todas las alarmas y espero que se esté trabajando al máximo para tomar ver todas las medidas que deben tomarse para corregir la situación. Ahora, no me gusta hablar de que esto es solamente problema de las autoridades, ¿verdad? O es un problema del gobierno. Yo creo que este es un problema de cada uno de nosotros. Claro. Sobre todo, y más que del gobierno. Y nosotros debemos tomar las medidas que son necesarias, ¿verdad? Autoconfinamiento voluntario, eso de que si uno ha estado en contacto con alguien contagiado, busque inmediatamente el test, el diagnóstico. Si es muy difícil conseguirlo en la caja y si se tienen los recursos, puede hacérselo en forma privada. Si eso no es posible, se ponga en cuarentena, ¿verdad? Autocuarentena y evite contagiar a otras personas. Este es el tipo de acciones que debemos hacer cada uno de nosotros, haga lo que haga el gobierno, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Rosero. A veces se lo he dicho con el inmenso respeto que le tengo. Ojalá no se cumplan estas proyecciones. Ya en el pasado, al pie de la letra, se han ido cumpliendo proyecciones que usted hizo. No solamente nosotros, sino que el Estado, todos, como usted muy bien decía, somos los responsables de que estos números no se den dentro de un mes. Esperemos que así sea, que no se den los números, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Rosero. Con mucho gusto.